desarrolló en la Universidad Complutense de Madrid. Muy bien. Ha sido investigadora invitada en la Universidad de Columbia, en donde obtuvo la beca O'Gorman, otorgada por CONACYT Columbia University, 2013. Fue investigadora Prometeo Senior para la CENESIC en el 2014 hasta el 2015, profesora invitada en la Universidad Complutense de Madrid en el 2022. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, tiene más de 80 publicaciones entre libros, artículos y capítulos de libro. Postdoctorado en la SDIPN con el proyecto El sector energético frente al desarrollo sostenible y el cambio climático. Tiene una línea de investigación en economía sectorial, energía y cambio climático, políticas públicas, organizaciones de sectores estratégicos, desarrollo sostenible y diversificación de la matriz energética. ¿Los de la sala me escuchan? Sí, se la escucha. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues muy buenos días a todos. Estoy dando un par de minutos para admitir a todos los que están entrando. Creo que ya. Muy bien, pues agradezco mucho a la universidad, a la ULEA, por esta invitación a poder compartir mi conocimiento con todos ustedes. Agradezco infinitamente a todas las autoridades, al doctor Washington García Lachamín especialmente, que es quien me contactó, me invitó, y a todos ustedes por estar aquí y permitirme compartir todo lo que es mi conocimiento y la investigación que estamos realizando. Bien, pues esta investigación es sobre el caso de México, es el impacto del crecimiento económico sostenido y el crecimiento industrial en la sostenibilidad ambiental en México. Tenemos que el crecimiento sostenido en el tiempo está altamente relacionado con la producción, con la producción y pues sobre todo tiene mucho que ver con la calidad de vida de las personas. No sé si alguien me puede ayudar por allá a admitir las personas que están entrando. ¿Hay alguien que me pueda ayudar con eso para no interrumpirme y tener que admitirlas? Graba tú, me aparece. Sí, si alguien me puede ayudar a estarlas admitiendo, por favor, porque está entrando mucha gente, o esperamos un par de minutos a que entren todos, pero yo creo que van a seguir entrando. Entonces, si me pueden apoyar a estarlos admitiendo, porque pues ya han entrado más de 10 personas y es importante seguir admitiéndolos. Bien, vuelvo a empezar. Entonces, tenemos que el crecimiento sostenido en el tiempo está altamente relacionado con la producción, con la mejora de la calidad de vida de las personas, pero todo este crecimiento económico sostenido tiene una gran afectación en el medio ambiente. Tengo que decir que los economistas en México, en México específicamente, les cuesta mucho cambiar este paradigma, hacer ese cambio hacia generar el pensamiento y las estrategias hacia un crecimiento económico sostenido en el tiempo, pero con medidas medioambientales. Estamos en México, algunos pocos economistas, incurriendo y haciendo énfasis en que esto
Esta forma de crecimiento económico sostenido tiene que cambiar de paradigma y tiene que mejorar en bien del futuro de todas las generaciones venideras que necesitan tener una calidad medioambiental y un planeta sano. Bueno, es en este contexto que esta investigación ha sido desarrollada y mide la influencia del crecimiento económico sostenido con los indicadores los indicadores de PIB, ahorita se lo voy a mostrar, producción industrial y del deterioro medioambiental está medido por las emisiones de dióxido de carbono de CO2 como indicador de sustentabilidad. Tenemos aquí a nivel de los principales teóricos, bueno, la defensa de estrategias de crecimiento económico sostenido que han sido durante décadas y algunos siglos, ¿verdad? Defendidas por los keynesianos, los neo-keynesianos, los clásicos y los neoclásicos. Tenemos entonces todos estos autores e investigadores y teóricos que han generado teorías en favor del crecimiento económico sostenido. Sin embargo, los pensadores críticos del pensamiento del crecimiento sostenido han sido muchos menos. Tenemos que desde hace un par de siglos el teórico marxista Karl Marx, bueno, enfatizó su postura de que el crecimiento sostenido va a priorizar la tasa de ganancia a costa de la sobreexplotación no solo del ser humano, sino de los recursos naturales. Sin embargo, el análisis marxista se enfocó más en el detrimento de la vida y la salud humana y sobre todo dio mucha fuerza a los estatutos de trabajadores, proletarios y la clase baja trabajadora, pero no llegó a hacer una crítica estratégica de la depredación de los recursos. Tenemos otros autores del pensamiento crítico reciente como Stern, Gallego, Nordhaus, entre otros, que sí están enfatizando la necesidad del cambio radical que mejore las condiciones climáticas para la sobrevivencia de la humanidad presente y futura. No podemos seguir pensando en un crecimiento sostenido sin cuidar los aspectos medioambientales y buscar el contrarrestar el cambio climático que está afectando mucho en muchos sectores del mundo. Tenemos entonces de los datos, hicimos un primer análisis macroeconómico, principalmente utilizando los informes de emisiones de las contribuciones determinadas a nivel nacional, NDC de México ante la ONU, medidos por el CO2, son medidos por el CO2, le puse aquí equivalentes, perdón, me equivoqué, es nada más medido por el CO2. La segunda instancia se utilizaron datos del Banco Mundial, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y principalmente aquí en este segundo análisis que lo hicimos con un modelo econométrico, sí utilizamos datos de CO2 equivalente. Utilizamos datos de CO2 equivalente para el segundo análisis, para el primer análisis solo de CO2, porque son los datos que están generados, que hay. Y bueno, en el segundo modelo utilizamos los años de 1965 a 2018. Tenemos entonces una contrastación elaborada a través de un modelo econométrico de regresión múltiple en Gretel. Con este modelo se ha buscado caracterizar las interacciones entre las variables observadas, la influencia de las variables asociadas al crecimiento, como el PIB, y las emisiones, el PIB y lo que es el crecimiento industrial, y las emisiones de CO2 como variables asociadas al aspecto medioambiental.
Tenemos que en el primer análisis macro, ¿verdad? Que son de las emisiones NDC que fueron generadas obligadamente todos los países que firmamos convenios internacionales de ayuda al medio ambiente y cambio climático en la ONU. Tenemos obligación, ¿verdad?, de generar esta información y entregarla a la ONU. Entonces México es muy importante que reduzca sus emisiones porque es el segundo país de América Latina con mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Para esto, México elaboró unas metas para la reducción de sus emisiones llamadas contribuciones determinadas a nivel nacional, que es el NDC por sus siglas en inglés, y estas deben estar actualizadas y presentadas ante la ONU cada 5 años. No obstante, aunque elaboró metas base de reducción de sus emisiones llamadas NDC, después México bajó esas metas que primero había elaborado un poco más altas, con un poco más de compromiso de reducción, y luego las revisó, las redujo. Esto es algo que se le critica. Tenemos que de los primeros resultados del reporte fueron en el año 2015, informó su primera NDC con el compromiso de reducir sus emisiones al 22% antes de 2030. Para su línea base utilizó los datos de 2013 y aquí informa cuánto emitieron en la cuestión de dióxido de carbono. Después tenemos que, me voy a ir a las gráficas. Aquí tenemos las emisiones en millones de toneladas de CO2, el informe de NDC para México, y tenemos que diferentes sectores. Tenemos el sector de transporte, la generación de electricidad, la residencial, el petróleo y gas, industrial, agricultura y ganadería, residuos, el subtotal y el USCUS. ¿Qué es el USCUS? El USCUS es el cambio en el uso de suelo, principalmente en el cambio de bosques y todo lo que son áreas naturales, que son captadores de CO2, que son los que emiten oxígeno, los que limpian el aire. Tenemos el cambio, y si ven aquí el cambio en las zonas de uso de suelo es negativo, quiere decir que se sigue destruyendo bosque y zonas naturales, y que aquí es donde hay que enfatizar más el compromiso de generar reservorios que capten ese CO2. Tenemos en la primera plana el transporte, que si vemos es una de las cuestiones que más produce gases de efecto invernadero. El transporte es el coco en todo el mundo, es decir, es lo que llama a generar cambios en todo el mundo, no solo en México, porque es de los principales emisores de gases de efecto invernadero. Tenemos en segundo lugar la actividad industrial. Por eso esta actividad industrial nosotros la metimos como un indicador, porque es importante observarla y medirla. Y tenemos también lo que es la generación de electricidad. Esta generación de electricidad también tiene altas emisiones, así como la producción y utilización de petróleo y gas. En cuanto a la generación de electricidad, hay que decir que México ha tenido emergencias. Algunas veces nosotros dependemos del gas de Estados Unidos. En el sexenio de Peña Nieto, del presidente Peña Nieto, se le ocurrió que como el gas era barato, muy barato en Estados Unidos, entonces le apostó a generar conductos que trajeran ese gas, y en lugar de hacer inversión en México para producir la generación de electricidad con renovables,
trae el gas de Estados Unidos generando alta dependencia y hemos tenido emergencias porque cuando Texas tiene altas nevadas, cierra la llave del gas para utilizar más su gas y México se queda sin este insumo. Esto en el año, no me acuerdo si fue el año pasado o antepasado, fue el antepasado, esto generó una situación crítica en México en la cual se dejó de producir y cerraron todas las fábricas durante días, fueron 8 días, todas las maquilas y fábricas en Monterrey, que es la tercera ciudad que más genera contribución al PIB de México. Esto fue muy grave. Entonces, tenemos que, ¿qué hizo el gobierno? Pues empezó a generar electricidad con carbón. Empezó a activar las minas de carbón y por lo tanto, pues con mayores emisiones ante la emergencia. Entonces, aquí México tiene el compromiso y tiene que cambiar esta situación de mejorar y ampliar sus energías renovables para dejar de depender de este insumo del gas de Estados Unidos. Tenemos que en la línea base de los millones de toneladas de CO2 de México por sectores, tenemos aquí los compromisos a 2030. Tenemos estos compromisos a 2030 y si se fijan, se supone que el total de emisiones brutas que México va a generar son 991 millones de toneladas de CO2. Tenemos que, si se fijan, las USCUS, es decir, el uso de suelo de cambio de bosques y de áreas naturales captadoras de CO2 y emisoras de oxígeno, va aumentando y no es mucho el compromiso de reducción que hace México, y esto es muy lamentable. Tenemos que los principales emisores que serán también, sigue siendo el transporte, sigue siendo la generación de electricidad, la industria y principalmente. Aquí tenemos la gráfica, como esta tabla de atrás, aquí viene la gráfica y se ve el compromiso al año 2030 en la línea morada. Tenemos el año 2025 y si se fijan, las emisiones siguen siendo altas. Tenemos, bueno, vamos ahora a nuestro modelo. Esto que les expresé fue el análisis del NDC y fue el análisis macroeconómico que hicimos con los datos de México de la NDC y sus informes a la ONU. Tenemos este segundo modelo que lo hicimos con mínimos cuadrados alternantes y el estudio va a emplear un modelo de regresión múltiple que va a investigar la relación de los 3 indicadores y cómo influyen las variables independientes en la dependiente de los años de 1965 a 2018. Tenemos que las unidades están expresadas en dólares, las unidades de medida, con base en el año 2010. Los datos del análisis exploratorio nos marcan una clara tendencia alcista y el crecimiento sostenido en México es bastante estable hacia arriba, hacia una línea con tendencia creciente. Tenemos, si se fijan, unas altas y bajas que han sido de algunas crisis que México ha vivido, por ejemplo la crisis de 2008, que fue transferida desde Estados Unidos. Tenemos la fuerte crisis del año 1995, cuando estuvo saliente el gobierno Salinas, tuvimos una gran crisis, pero fuera de esas dos crisis, si se fijan, ha fluctuado con altas y bajas, pero siempre con una tendencia creciente
en el crecimiento sostenido medido por el PIB per cápita. Tenemos también que el movimiento del crecimiento de la industria es bastante alto también, es decir, también ha tenido las mismas fluctuaciones en los años de crisis de México, pero en general sigue con tendencia a crecer. Y esto pues está relacionado con las emisiones de CO2, que tienen y siguen teniendo una tendencia creciente. Tenemos que, en cuanto a la correlación entre las variables y la elección del modelo, primero se realizaron pruebas de la correlación de Pearson para evaluar la fuerza y la dirección de las relaciones lineales entre las variables y bueno, el coeficiente de correlación de Pearson debe estar entre los valores de -1 y 1, y aquí ustedes ven que está cercano a 1 sin sobrepasar 1. Por lo tanto, pues es válida esta prueba de correlación. Sin embargo, estas pruebas revelaron una fuerte correlación positiva entre el PIB per cápita con las otras dos variables, con la industria y con las emisiones de CO2. Esto nos da un alto riesgo de multicolinealidad. Es por eso que elegimos, si hubiéramos elegido un método de mínimos cuadrados ordinarios, no nos hubiera valido, pero esas son todas las conferencias que hay para hoy. El método de mínimos La que estaba anterior a esta, ¿cómo se llama? Porque los hallazgos de la correlación de Pearson nos indicaron que había que elegir otro método que fuera más benéfico y que pudiera utilizar los datos que tenía. Entonces, en este contexto, tenemos que el mínimo de cuadrados alternantes va a abordar mejor el problema de la multicolinealidad, ya que introduce las variables independientes de manera iterativa en el modelo y las va seleccionando. Y las va seleccionando, lo que genera una mejor precisión entre la selección de las variables relevantes, y esto va a hacer que se reduzca la influencia de la multicolinealidad en las emisiones, en las estimaciones. Este enfoque, bueno, nos va a ayudar con todos esos problemas comunes asociados con la multicolinealidad y con los coeficientes inestables y la pérdida de precisión. Entonces, es por eso que se eligió este modelo. Tenemos que en la siguiente tabla vamos a ver la columna coeficiente, que va a mostrar los valores estimados para cada variable en el modelo. Tenemos la desviación típica, que va a reflejar la desviación estándar de los coeficientes, indicando cuál va a ser la variabilidad de las estimaciones. Tenemos el estadístico T, que nos va a proporcionar la medida de la significancia estadística para cada uno de los coeficientes. Y tenemos el valor P. El valor P nos va a indicar la probabilidad de que cada coeficiente sea estadísticamente no significativo o significativo. Sin embargo, nos salió que los coeficientes son significativos porque son menores a 0.05. Todo esto nos valida el modelo. En cuanto a la bondad de ajuste, se va a evaluar mediante la verisimilitud y los criterios de información como Aikake, Schwartz, Hammer-Green, en la cual los indicadores nos van a ayudar lo bien que se explican en el modelo y que están ajustados correctamente a los datos observados. Esto nos va a indicar también la muy clara y adecuada adaptación del modelo a los datos, y va también a significar que este modelo fue capaz de explicar una proporción significativa de la variabilidad de las emisiones de CO2 equivalente en función del PIB per cápita y del valor agregado de la industria. Aquí tenemos los resultados y las conclusiones preliminares. Ya les expliqué en la diapositiva anterior qué significan los valores de cada uno de los valores de la tabla. Si se fijan, tenemos aquí nuestro PIB per cápita y tenemos nuestra industria.
Entonces aquí se va a revelar una relación positiva significativa entre el crecimiento económico sostenido, la producción industrial y su influencia en el crecimiento de las emisiones de CO2. Estos coeficientes nos indican que a medida que aumenta el crecimiento económico y aumenta lo que es la producción industrial, también van a aumentar las emisiones de CO2. Tenemos que estos hallazgos, bueno, van a subrayar y a demostrar que existe una estrecha relación entre el crecimiento económico sostenido, la producción industrial en México y el impacto ambiental en el país. Principalmente, estas mediciones son importantes porque destacan la necesidad de estrategias más fuertes hacia un crecimiento sostenible ligado a mejoras medioambientales y no a la no utilización de los recursos de bosques y captadores de CO2 y la destrucción de ellos. O cuidar que se pueda en un momento dado gestionar estos recursos para mejorar las cuestiones, por ejemplo, el aumento de la siembra de más árboles en los bosques, en lo que son las zonas de bosques o de playa, también hay bosques tropicales que es necesario cuidar. En cuanto a la justificación de la validez del modelo, a pesar de la no normalidad, tenemos que, gracias a que tenemos un tamaño de muestra relativamente grande, con 54 observaciones que son de 54 años, gracias al teorema del límite central, sugiere que las estimaciones de los parámetros de este modelo siguen siendo válidas porque es una muestra grande, a pesar de la no normalidad de los residuos. Entonces, este teorema va a establecer o establece que con tamaños de muestra grandes, la distribución de las medias de la muestra tiende a ser normal independientemente de la distribución de la población. Y además, este método de mínimos cuadrados alternantes que utilizamos es conocido por su robustez frente a ciertas violaciones de los supuestos, incluyendo la no normalidad de los residuos. Esto va a implicar que las estimaciones de los coeficientes son fiables, que pueden interpretarse con confianza a pesar de la falta de normalidad de los residuos. En cuanto al modelo de mínimos cuadrados alternantes, tenemos que, les repito, los resultados arrojan una relación causal directa. A mayor crecimiento económico, mayores emisiones de CO2. A mayor crecimiento de la producción industrial, mayores emisiones de CO2, por lo que tenemos en México que promover el crecimiento económico con estas medidas medioambientales, pero principalmente desde una directriz con estrategias de triple hélice, en las cuales estén gobierno, sociedad civil y empresarios, y incluir a todos estos actores para que se generen estrategias con medidas medioambientales en su producción. Esto incluye, bueno, también aquí a la academia, que eso ya sería de cuádruple hélice. Bueno, las conclusiones. Este estudio ha establecido, pues, una relación causal directa entre el crecimiento económico, emisiones de gases de efecto invernadero, y producción industrial y emisiones de gases de efecto invernadero en México, confirmando nuestras hipótesis iniciales. Los análisis estadísticos, bueno, van a mostrar que se tienen que hacer esfuerzos porque sin la implementación de políticas de mitigación medioambiental de triple y de cuádruple hélice, el crecimiento económico sostenido continuará teniendo en México un fuerte impacto negativo en los ecosistemas del país y pues no solo en el país sino en el mundo, porque es un país que tiene fuertes emisiones, no se compara con China y Estados Unidos, pero es el segundo de América Latina. En cuanto a futuras líneas de investigación, bueno, se abren varias vías para investigaciones futuras. Un aspecto que consideramos que fue o ha sido muy interesante
es que pudiéramos replicar este modelo, pero metiéramos el indicador de desarrollo económico para así explorar cuál es la efectividad de las políticas medioambientales actuales y su impacto económico y social sobre la emisión de los gases de efecto invernadero. Meteríamos aquí el aspecto social, perdón, con el indicador de desarrollo económico. Esto sería muy interesante. Tenemos que también podríamos tener un análisis detallado del retorno de la inversión en tecnologías verdes y la viabilidad económica de la transición hacia las energías renovables. Este podría ser también otro aspecto y línea de futura investigación. Y sería muy interesante que este modelo que estoy presentando, ver los datos de NDC que Ecuador ha entregado a la ONU y que cuáles son los principales valores agregados de PIB per cápita, de producción industrial en Ecuador y el CO2 emitido en Ecuador para replicar este modelo para Ecuador. Sería muy sencillo porque ya lo tenemos y nada más sería meter los datos de Ecuador y poder hacer el estudio. Tenemos que, sería muy interesante también para otros trabajos incluir más variables independientes como las políticas públicas, la educación ambiental, las innovaciones tecnológicas, lo cual va a ser muy viable que enriquezca la comprensión que puede tener con la relación de las emisiones de CO2 y su mitigación. Podemos hacer estudios comparativos con otros países que tienen características económicas y socioeconómicas similares a México para ver qué patrones y estrategias efectivas México podría adaptar o mejorar, principalmente ver qué países están reduciendo sus emisiones o están llevando a cabo políticas estratégicas adecuadas y fuertes contra las emisiones para tomar ejemplo y ver si esto pudiera adaptarse en México y replicarse y mejorar. Nos gustaría también desarrollar modelos predictivos más sofisticados que incorporen el cambio climático y los efectos de la economía en el cambio climático. Y bueno, también toda esta investigación genera conocimiento que ofrece herramientas valiosas para todos los responsables y los tomadores de decisiones en la cuestión política, porque nosotros los académicos no somos tomadores de decisiones, sino somos los que generamos el conocimiento que debe llegar hacia los tomadores de decisiones en la política y en la empresa para generar cambios. Y también pues esto puede ayudar a pronosticar cuáles van a ser las consecuencias políticas de la toma de decisión política en cuanto a esta situación, y que bueno, pues ayudar a este conocimiento a diseñar estrategias más eficientes para el futuro. Queremos agradecer a los alumnos Martín Atienzo Corral, Carlos Daniel González, Alexis Gutiérrez, porque ellos hicieron la recolección de las bases de datos y por su servicio a la investigación. Las bases de datos que ellos generaron al final no las pudimos utilizar, sin embargo, pues su servicio y su compromiso a la investigación, queremos hacer un agradecimiento para estos alumnos y bueno, principalmente a la UIAM por permitirme compartir mi conocimiento y estar aquí con ustedes, lo cual para mí es un gran honor y una gran alegría. Muchísimas gracias.